Hola, bienvenidos al primer capítulo de Qué buenas preguntas desde el psicoanálisis. En este capítulo hablo un poco sobre la interpretación de los sueños, hago una breve reseña sobre Chespirito y Doña Florinda, también de algunos conceptos psicoanalíticos como el deseo, el goce y preguntas que van llegando en los lives de los domingos. Entonces, sin más, les dejo ahí. Ya nos vemos. ¿Cómo se interpretan los sueños? Hay dos mecanismos principales que se tienen que entender para poder analizarlos. El uno se llama condensación y el otro desplazamiento. Hay que entender entonces previamente dos aspectos teóricos de los sueños. El uno es que el sueño es un cumplimiento de un deseo del inconsciente, el cumplimiento de un deseo del inconsciente. Y el otro es que puede ser una alucinación del goce. Entonces, si ya tenemos esos dos premisas fundamentales y entendemos lo que es desplazamiento y lo que es condensación, ahí podríamos comenzar a hablar de una interpretación. Ahora, hay otro factor. Más vale el sueño relatado que el sueño soñado. Es importante que la persona cuente el sueño, porque va a ser lo que él recuerde y la interpretación que le da. Y ahí se comienzan a jugar otros factores, como el mismo fantasma, como el mismo deseo, como el mismo placer, como el mismo goce de lo que se va armando en cuanto al relato. Y de ahí ver las representaciones que llegaron en el sueño, que condensaron y que desplazaron. Eso básicamente. Es súper teórico. Algún momento podríamos hablar de eso en algún curso, sí. Capaz puede llamar eso mucho la atención, ¿no? Un curso de cómo interpretar los sueños. Suena bien. Dice, ¿por qué cuesta tanto hablar en terapia? Oh, por la resistencia que puede haber. Hay una pregunta que me encantó, que no sabía cómo traerla a un libreto. Hice un video que dice, ¿los psicólogos van al psicólogo? Y hay una pregunta que me hacen, me dicen, en ocasión, cuando tú vas, ¿puedes estar en desacuerdo? Y eso quería contestar y aprovecho lo tuyo de por qué cuesta tanto hablar en terapia. Y la contesto diciendo que hay una resistencia. Entonces, cuando yo voy a terapia, cuando yo voy a análisis y me choca algo, me pregunto, ¿me está chocando por un tema teórico mío o por una resistencia de no querer escuchar eso? Y de más bien decir, está equivocada la analista porque es una mujer. Entonces creo que con ese pequeño ejemplo queda claro por qué cuesta tanto hablar en terapia, porque uno no quiere escuchar eso que molesta, no quiere escuchar ese sinsentido que suele tener nuestro síntoma. ¿Por qué sigo haciendo esto? Muy buena pregunta, Ramón. Daniela Santos, pero en ocasiones en los sueños más te acuerdas de lo que sientes de lo que soñaste. Exactamente, Daniela. Por eso te decía que, por eso digo que más vale el sueño relatado que el sueño soñado. Entonces, por ejemplo, hay psicólogos, y psicoanalistas que te dicen anota el sueño. A mí me han preguntado, ¿anoto el sueño? Pues si quieres, hazlo. Pero en realidad no quiero que me vengas a leer lo que te acuerdas del sueño en ese momento. Quiero que me vengas a contar lo que ya se quedó en tu memoria. Cómo tú fuiste armando la historia que viene en forma de semblante, para saber entonces qué es lo que se fue condensando y qué es lo que se fue desplazando. Y cómo tú mismo lo vas interpretando. Y cómo a ti mismo te va resonando. Exactamente, entonces lo que tú dices es así. En terapia la pregunta sería, ¿y cómo te hizo sentir ese sueño? Si no te acuerdas bien de todos los detalles del sueño, ¿cómo te hizo sentir? ¿Te sentiste incómoda? ¿Te sentiste cómoda? ¿Te sentiste amada? ¿Te sentiste odiada? ¿Te sentiste querida? Hay un montón de cosas, ¿no? ¿Te dio estrés? ¿Te angustiaste? O más bien fue placentero. Una paciente me decía, ¿puedes quitarme el goce? Y yo le dije, ¿puedo quitarte la vesícula? ¿Puedo quitarte, tal vez sí, puedo quitarte el páncreas? ¿Puedo quitarte el hígado? No puedo, son parte de tu organismo. No puedo quitarte el goce, es parte de tu estructura. No puedo quitarte el deseo, es parte de tu estructura. No puedo quitarte la falta, el placer, es parte de tu estructura. No puedo quitarte el fantasma. No puedo tapar tu falta. Hay que vivir con eso, así como hay que vivir con un páncreas, hay que vivir con un hígado, hay que vivir con los riñones, sin tratar de abusar de ellos porque te enfermas. Lo mismo con el goce, con el placer, con el deseo, con el fantasma. Hay que darle luz a eso, porque no se los puede extirpar. Están ahí, se los puede podar, se los puede dar forma, que no angustie neuróticamente, que angustie de manera banal. Eso es terapia.
Daniela Santos, a mí la verdad eso de constelaciones no me gustó. A mí tampoco, nunca lo he hecho, me han conversado. No tiene para mí una lógica básica de nada. Eh, pero, ¿qué te digo? Hay gente que busca explicaciones que resten su responsabilidad. Entonces es más fácil decir que siempre tengo el mismo tema de parejas y que siempre soy infiel porque mi abuelo le fue infiel a mi abuela y no decir que soy infiel porque tengo que tapar la falta de la inseguridad en cuanto que es ser hombre. Es más conveniente echarle la culpa a la abuela. Pero bueno, dice, doctor, me gusta masturbarme cuando estoy estresado. ¿Qué dice el psicoanálisis? Cuando estoy estresado, ¿sabes qué te preguntaría si fueses mi paciente? ¿Será que te masturbas porque estás estresado o será que te estresas para masturbarte? ¿Qué llega primero? Porque imagínate si nos damos cuenta que estás llamando al estrés para tener una excusa para masturbarte. Creo que eso ya daría un cambio, ¿no? Y seguiríamos en terapia hablando de eso. De ese temor al cuerpo, al encuentro del cuerpo del otro que hace que prefieras tocarte y no tocar o que te toque. Pero eso ya es en terapia. Chévere la pregunta, pero. Laván, ¿es normal que sufran y haya culpa entre madre e hija cuando sale a hacer su vida aparte? Claro, hay un estrago materno, es lo más normal de la vida. Se maneja y se resuelve de maneras súper particulares, pero en principio sí pasa muy recurrentemente eso, porque se sale de las fauces maternas. Hay una teoría psicoanalítica de la madre cocodrilo que podría en algo explicar lo que te estoy diciendo. Y es justamente que la madre tiene esto de querer tener a los hijos entre sus fauces. No tan apretadas para matar, pero no tan abiertas para que se escapen. Entonces, claro, el hijo eventualmente tiene que salir de las fauces maternas. Cuando sale, la madre se va a angustiar. Y el hijo también en ocasiones. Pero tiene que ser medido el tema, porque si no la madre puede tragar todo. Y otro estrago es tragar, dice una profesora muy genia. Sí. Dice Miguel, los profesionales como los profesionistas, ¿cómo diferencian la bipolaridad y el trastorno límite de la personalidad? A ver, el de la bipolaridad te contesto porque es de las cosas que más he estudiado. En la bipolaridad, em, contrario a lo que suelen pensar las personas de que es que tienes dos personalidades opuestas, es más bien un proceso de un duelo, en tanto hay depresión y hay estados maníacos. ¿Cómo lo ves psicoanálisis? Que estas subidas y bajadas son necesarias. Por lo tanto, si conoces una persona que tenga un estado maníaco, refiere a una depresión y la depresión refiere a un duelo que no opera. Entonces, la bipolaridad es un duelo que se estancó. Si en la bipolaridad, en estados maníacos o depresivos, comenzamos a ver síntomas en tanto alucinaciones, estamos hablando de un trastorno esquizoafectivo y ya no de una depresión, sino de una melancolía. Así lo ve el psicoanálisis. ¿Recomienda Reiki? No. Recomiendo psicoanálisis, recomiendo terapia, recomiendo que me escribas y agendas. Pero no te voy a recomendar Reiki. ¿Quién es el que da Reiki? Es un otro dañado. Va a terapia, el que da Reiki se ha tratado sus propios traumas, sus propios dolores. ¿Puede hablar más allá de su fantasma el que da Reiki? Te aseguro que no. Entonces, ¿de qué hablamos? Él te va a hablar desde su experiencia. Si a él le funciona hacer ejercicio, te va a decir que hagas ejercicio. Si a él le funcionó que le prendan una velita en tanto ritual para sentirse mejor, él va a pensar que esa velita va a hacer un mismo efecto en ti, pero no. ¿Sabes por qué no? Porque no estás estructurado de la misma manera, porque tu fase, tu etapa de vida es distinto, porque tu trauma es distinto, porque tu angustia es distinta. Hay gente que estando en terapia
En psicoanálisis luego busca un ritual, en tanto irse a la misa, en tanto irse a hacer una limpia, en tanto irse al Reiki, pero entendiendo que eso es una manera de simbolizar lo imaginario de estar terminando, por ejemplo, un duelo. Tengo un paciente que había estado muchos años en duelo por la muerte de un ser querido y luego que estuvo en terapia, tuvo su momento en abandonar un llavero que le había dado esta persona. Eso es un ritual que refiere a al duelo terminando. Pero tratar de que el ritual resuelva de por sí solo, excusas para no escuchar eso que uno no quiere, excusas para no decir eso que uno no quiere escuchar, excusas para no ver su responsabilidad en lo que le está pasando. Eso pasa. Sensei igual. Relacionarse y conocer cosas nuevas es una terapia, sirve a todo el mundo. Melanie Klein dice que para salir de un tema depresivo es necesario el mundo exterior para reconstruir el mundo interior que se vio deconstruido, que se vio devastado ante la pérdida de un objeto de amor. Entonces pienso que sí, que siempre es bueno este mundo exterior que nos relacione. Sin embargo, hay que tener cuidado en el mundo exterior porque no solamente hay placeres y deseos y cosas buenas, también hay cosas malas, hay goces en exceso que puedan más bien hundirte. ¿Qué pasa si estás saliendo de una depresión y este contacto con el mundo exterior refiere a alcohol o drogas? No creo que sea muy bueno. Hay que tener cuidado, pero sí. Puntitos. Hola, hola. Franci, hay personas de las que les cuesta hacer asociación libre, ¿y ahí cómo lo trabajas? Con un paciente le costaba mucho y conversábamos y en una de esas le digo así como que si ve alguna serie y me dice que no, le digo si juega algo, algún videojuego, me dice que no, y le digo, no sé, alguna baraja, algo, y me dice, juego Pokémon. Le digo, mira, yo no juego Pokémon, pero sé algo del mundo de TCG de las cartas. Convérsame de eso, ¿cómo te fue? ¿Y vas a torneos? ¿Dónde juegas? ¿Y qué deck tienes? ¿Y cuál es tu carta favorita? ¿Y por qué es tu carta favorita? Y se comienza a hablar. Lacan decía que la resistencia está en el analista. Entonces ese es mi trabajo. Pasar esa resistencia que permita que haya lugar a la palabra. No siempre se va a lograr. Habrá ocasiones en las que no se logre. Y en las que éticamente deba decir o dar el paso al costado. Casi nunca pasa. Soy buen de veras. Y quería hablar también del Team Florindo, Team Chespirito, porque ahora me salen un montón de TikToks de eso. Y le lanzan tanto hate a la Florinda y no estoy de acuerdo. ¿Por qué tanto hate a la Florinda? ¿Qué tiro? ¿Qué pasa? ¿Ven por qué la depresión puede ser una enfermedad del super yo? Déjenme a la Florinda, mierda. Y déjenle al Chespirito hacer con su vida. O bueno, ya lo hicieron. ¿Qué hate? ¿En qué les perjudica? Déjenles. ¿Creen que no hay amantes en el mundo? ¿Creen que todos se casan y son felices para siempre y nunca regresan a ver a nadie más? ¿O creen que hay gente que se divorcia porque se enamora de otra persona y luego no funciona esa relación y tienen una depresión de mierda porque sienten que todo el mundo les juzga? Esa es una enfermedad de super yo que se ve reforzado ahora en redes sociales y en gente sin rostro que coge y escribe nomás cualquier cosa. Beh. Dayanara, ¿qué tiempo dura una persona en curarse con ansiedad y depresión y puede tomar ya decisiones? Lindo, no hay un tiempo. No hay un tiempo. El tiempo en el psicoanálisis no es cronológico, es lógico. Tienen que pasar ciertas cosas para salir de la depresión. Se tiene que ir entendiendo qué se perdió, en quién se perdió. Se tiene que ir entendiendo qué estructuraba esa persona que ya no está y cómo se va a estructurar algo nuevo. Hay muchos pasos previos y no tienen un tiempo. Así como verás, esto se va a tardar 5 días y después 3 días y después 2. Entonces en 40 días estamos. Capaz y tarda una semana, capaz y tarda 5 años. Todo depende. Depende de hace cuánto fue el duelo. ¿Cuándo empezó? Empezó hace una semana, fuiste a terapia apenas terminaste la relación. O vienes a terapia por un duelo, por una depresión que nace en la pérdida de un ser querido de hace 10 años. ¿Quieres que se termine en 2 días?
Entonces los tiempos en psicoanálisis no son cronológicos, son lógicos. Tienen que pasar ciertas cosas. Pero linda pregunta. ¿Las constelaciones familiares y el tarot ayudan en la angustia? Puede ayudar. Como digo, ¿qué pasa si vas a que te lean el tarot y la persona que te lee el tarot te hace hablar más de ti que él mismo? Te va a bajar la angustia. ¿Qué pasa si lo que buscabas es una respuesta a un imaginario de si vas a regresar o no con esa persona y al momento que te leen las cartas te dicen que sí, que vas a regresar en 4 meses? Te va a bajar la angustia. O te dicen que no, que nunca vas a regresar y que esa persona te engañó desde el primer segundo. Te va a bajar la angustia porque de alguna manera se está bordeando ese imaginario, con más imaginario. Pero ya se está diciendo. ¿Cura algo? No. Belencita, ¿crees que, de alguna medida, el psicoanálisis es elitista? Creo que de alguna medida el psicoanálisis es elitista. Pero porque al Estado, que en países en donde hay salud pública, no le interesa el psicoanálisis. Espero poder cambiar eso en el país. Lo tengo ahí. Pero mientras tanto, claro, porque no va a haber una terapia psicoanalítica como política de salud pública. Porque al Estado no le interesa que te preguntes de dónde viene la ansiedad o la depresión o el estrés. Al Estado lo que le interesa es que te metas una pastilla y te vayas a seguir trabajando y produciendo. No le interesa que te angusties, le interesa que trabajes. Entonces, política pública, para eso complicado. Ya es de un Estado top, Francia. Bélgica. Ecuador, difícil. Latinoamérica, difícil. Es trabajar aquí, es moverte, es rápido. Mientras no se dé luz a eso, no se hable de un tema político público con análisis, va a seguir siendo elitista. ¿Hay alguien en nuestra política que entienda de eso, que esté súper arriba para la toma de decisiones? No. María José Pinto le mete mucho a la salud a la salud mental. Espero con muchas ansias poder comunicarme con ella. Porque parece que le interesa, en serio. No como propaganda, parece que le interesa. Entonces, ojalá, espero, cada vez que subo un video, digo que la María José Pinto lea esto, vea esto, que me contacte, que sepa que soy ecuatoriano, que sepa que estoy en Quito, que sepa que estoy en la política de alguna manera, que sepa que soy un tipo que ha luchado contra la corrupción desde hace más de 12 años, que nunca he tenido una falta en nada y que me encantan los temas de salud mental y que quisiera cambiar el país. ¿Y para qué? Para que deje de ser elitista, para que sí haya una política pública al respecto. Pero todo es paso a paso. Wally, me tiene confundido la angustia y su importancia en el psicoanálisis. Sí, y te contesté que la angustia es la falta de la falta y me dijiste que querías algo mejor. Verás, la angustia nos destructura porque quedamos en falta en el lenguaje. No se puede decir todo. Desde ahí nace. Ante esto no poder decir todo, puedes manejarlo en todos los ámbitos de la vida, en el amor, en el trabajo, en todo. La angustia siempre va a estar. Es una angustia banal. Cuando comienza a ser neurótica es cuando algo no se dice que comienza a enfermar. Por eso es tan importante la angustia en psicoanálisis. Puede ser el inicio de muchas cosas, desde depresión hasta temas somáticos. Aún cuando no luchamos en erradicar la angustia, porque si partimos que la angustia es por la falla en el lenguaje, siempre va a existir, pero es ir viviendo con ello. Creo que es mi implicación más corta y precisa que puedo dar en este momento. Dice MC, cuando un psiquiatra diagnostica algo que no existe en contra de conciencia del paciente, ¿qué se debe hacer? ¿What? A ver, cuando un psiquiatra diagnostica algo que no existe en contra de conciencia del paciente, ¿qué se debe hacer? No entiendo bien la pregunta, en contra de conciencia del paciente. ¿Qué se debe hacer? Puedes hacer lo que haces en cualquier tema médico, ¿no? Buscar otra opinión. Eso haces en cuenta. A ver, si has roto el brazo donde un traumatólogo y el traumatólogo te dice que no está roto el brazo cuando ve el hueso por afuera y te dice que es un tema de la oreja, vas a otro traumatólogo, ¿no? Y le dices, yo veo mi hueso, y el otro me dice que es la oreja, quiero una segunda opinión. Capaz y si es la oreja, pero quiero saber.
Lo mismo con un psiquiatra, si algo no te termina de cuadrar en el diagnóstico, puedes irte a otro profesional, ¿no? Siempre, en todo, hasta antes de operarte, de cualquier cosa. Y no solo en medicina, en derecho. Si te vas donde un abogado y le llevas tu demanda, le llevas tu denuncia, le llevas tu problema y te da una solución que no te cuadra, vas donde otro abogado, ¿verdad? O buscas por lo menos una segunda opinión. Dice, ¿cómo se contiene el goce? No se contiene, se poda. Se le da forma al goce. Se le indica otra manera de placer, por ejemplo. Se permite que el placer llegue porque el placer es una barrera al goce. Hay barreras al goce. Una de ellas es el placer, otra de ellas es el fantasma, otra de ellas es el deseo. Eso se va hablando en terapia. Linda pregunta. ¿Qué opinas del caso de Elizabeth Von Ehre? Saludos, Wally. Uy, opino que podría dar una clase sobre eso en cuanto a responsabilidad. Porque vi una vez que a Freud lo culpaban de que él tenía por poco la responsabilidad o más bien dicho, él revictimizó a su paciente, pero él no era el encargado de ver la responsabilidad penal del supuesto agresor, por ejemplo. Y de eso podríamos hablar una hora de seminario para poder enseñarles a los psicólogos y a los psicoanalistas que además de la responsabilidad subjetiva, hay una responsabilidad penal. Y dentro de la responsabilidad penal hay una responsabilidad por dolo y una por culpa. ¿Y qué es cada una de ellas? Y explicar cómo sirve eso en psicoanálisis. Es una pregunta hermosa. Algún rato espero hacer eso. Que sería un curso ya para personas, para psicólogos o psicoanalistas. Mejor psicoanalistas. Pero es una pregunta súper profunda. Porque hay un tema de responsabilidad subjetiva y un tema de responsabilidad penal. Lindísimo. Eso opino. Dayanara, el papá de mi hijo se fue y regresó, pero aún no quiere nada serio, porque me dice que está aún en tratamiento de la ansiedad y depresión. Ah, por eso preguntas del tiempo. Qué complejo. ¿Por qué tú quieres esperar ese tiempo? Esa sería la pregunta. ¿Por qué esperar? ¿Qué esperas que pase? Que un día llegue y te diga, ya, terminé. ¿Qué terminó? ¿El duelo o terminó de estar intentando con alguien más? ¿Y por qué no quieres salir de esa dinámica? ¿Por qué quieres seguir esperando? ¿Y por qué quieres que un psicólogo en un live de un TikTok te diga, verás, lo que pasa es que dura 3 semanas y este pana se está demorando ya un mes? No esperes eso. No esperes ni la respuesta de un psicólogo que resuelva el problema del que no es tuyo, sino del papá de tus hijos o de tu hijo, y más bien busca tu propia índole. Josué, ¿por qué dicen que el psicoanálisis no tiene evidencia científica? Porque es súper fácil la respuesta. Para que algo tenga o para que algo pueda ser llamado ciencia, tiene que pasar por un método científico. El método científico te pide algunas cosas, como por ejemplo replicabilidad, te pide experimentación, algunas cosas. El psicoanálisis no puede hacerlo, porque respeta la subjetividad de la persona. Lo cognitivo-conductual suple, porque tampoco puede hacerlo con estadística. Y por eso ellos dicen que son científicos. No entienden por qué, pero es eso. La respuesta más corta y contundente que puedo darte. ¿Por qué te fuiste por el psicoanálisis? Porque me gusta lo difícil. Porque todo bien con lo cognitivo-conductual. Para una emergencia me parece fabuloso. Yo no vería, por ejemplo, trabajar en un hospital en un tema de emergencias psicológicas. No lo haría. Mi ética no me lo permitiría. Pero si soy el director del hospital, sí pusiera un cognitivo conductual en emergencias. Claro que sí, puede ayudar mucho, pero para salir de la emergencia. Y luego, psicoanálisis. ¿Por qué el placer es barrera del goce?
La respuesta es súper fácil, pero se responde muy fácil en la relación sexual. Uno goza del hombre, uno goza con el cuerpo y del cuerpo del otro. En este goce que parece sin límite, llega el placer, en tanto eyaculación, y corta el goce. Y hay un tiempo refractario en el que no puedes volver. El placer es una barrera del goce, porque lo limita, lo corta. ¡Tin! La van. Es posible que duela la infidelidad, pero no ser el infiel o hasta que te descubren. A ver. Es posible que duela la infidelidad, pero no ser el infiel o hasta que te descubren. Claro, o sea, si estás siendo el infiel y no te descubren, ¿qué dolor vas a sentir? Más allá del tema social, del tema cultural y ético que te dice que no debes ser infiel. Pero créeme que tengo varios pacientes y pacientes, mujeres y hombres, que vienen a terapia cuando terminan con su amante y no con su esposo o su esposa. Entonces hay que ver qué sostiene ese amante. ¿Por qué no duele la infidelidad cuando tú estás siendo infiel? ¿Qué está estructurando ese amante? ¿Qué estás ganando? Ujú. ¿Podrías decir referencias bibliográficas de los límites del goce? Sí. Ernesto Bramstein, El goce. Ahí puedes encontrar lo que acabo de decir. Y él te da la referencia de dónde saca de Lacan. Si quieres te paso el libro. Es bastante gordo, pero es lindísimo. Y si eres psicólogo, si eres psicoanalista, debes leerlo porque va a cambiar tu clínica. ¿Podría explicarme por qué la ansiedad ataca mucho al corazón o al dolor de pecho? Te aseguro que no siempre. Más bien la pregunta sería, ¿por qué tu ansiedad ataca al corazón o al dolor de pecho? Hay gente que la ansiedad le ataca al estómago y se ve en diarrea. Hay gente que la ansiedad le ataca al estómago y vomita. Hay gente que hace un ratito habló una persona que tiene ataques de ansiedad y que le da migrañas, que le da dolores de cabeza. Entonces no siempre es al dolor del pecho o al corazón. Tu ansiedad tendrá entonces algo que ver con problemas de amor. ¿Por qué? Porque se asocia al pecho, al corazón, o con temas de respiración. Sí dice algo la parte del cuerpo que duele ante un problema psicológico. Y no siempre es del medio. Listo, les mando un abrazo fuertísimo a todos y cada uno de ustedes. Si no me siguen, les invito a seguirme. Este, Tengo espacio en mi agenda, así que pueden escribirme si quieren terapia conmigo. Y cuando ya no me da la agenda, trabajo con una psicóloga que es una genia que anda por aquí y es muy buena también. Y hacemos seguimiento ahí de los casos y todo bien. De hecho, voy a subir no, voy a subir un TikTok presentándole a esta psicóloga súper genia. Les mando un abrazo. Nos vemos el próximo domingo. Bueno, ustedes me van a ver durante la semana si me siguen, irán viendo mis videos. Y nada, nos vemos.